A ver, y vamos de nuevo en teoría. A ver si esta vez sí muestro la pantalla. El asunto es que estoy probando los atajos de teclado directos para que no se vea como mucho el cambio de pantalla. Entonces, y en algún momento se me olvidó cambiar a esta que debería ser. Aquí debería estarse viendo el escritorio. Espero. Ok, vamos a hablar de un tema nuevo. Es el último tema de la parte de manejo de memoria. Es relacionado a paginación. Paginación es una forma de manejar la memoria que vimos hace un momento. Bueno, no hace un momento, sino hace un par de videos atrás. Yo he dividido el área de memoria física en páginas y los programas los divido en páginas y los puedo cargar en páginas. Eso cambia un poco el esquema de las direcciones lógicas, porque entonces ahora ya no tengo como el límite donde empieza y un desplazamiento, sino un número de página y un desplazamiento. Hasta ahí todo bien. Hay otro esquema de memoria, es anterior, perdón, se llama segmentación. El esquema de memoria de segmentación es un poco parecido al que vimos inicialmente, donde hablamos de fragmentación externa. ¿Qué es la fragmentación? Es la misma idea de asignar espacios de tamaño distinto, tal como estos que se ven acá, a la derecha. Entonces yo voy a dividir mi programa en segmentos. Este es otro segmento, este de por acá es otro segmento, y este acá en el color más llamativo de todos es otro segmento. Entonces, el área de memoria no se va a asignar en términos de un programa completo, sino de un segmento de un programa. Para esto hay soporte de hardware también, pero es un poco distinto. Funciona parecido a como lo manejábamos inicialmente la dirección lógica. Vamos a tener una base de segmento y un desplazamiento dentro del segmento. Así es como se van a manejar las direcciones lógicas. Sería como la base del segmento. Los segmentos tienen soporte hardware en términos de registros. Entonces, por ejemplo, las arquitecturas i386, o sea, todas las arquitecturas Intel viejas hasta la de 32 bits, soportaban el manejo de segmentos. Entonces había una serie de registros que permitían manejar esos segmentos, o sea, mantener varias bases directamente en el CPU en lugar de estar calculándolas desde la memoria desde una tabla de segmentos. Cada programa tenía 4 segmentos y todo bien. Eso era soportado por los procesadores Intel hasta el de 64, que el de 64 ya no soportaba eh, el manejo por segmentos en la forma extendida. Tiene una ventaja sobre la paginación, digamos, esto llegó hasta la arquitectura de 32 bits. En la arquitectura de 32 bits coexistían los dos esquemas de manejo de memoria, por segmentos y por páginas. La mayoría de sistemas operativos escogían mantener el esquema por páginas porque era más cómodo. Entonces esto no se usaba tanto, estaba disponible. La ventaja que tenía sobre paginación es que al ser 4 registros y yo tener esas bases directamente almacenadas en el registro del CPU, entonces este desplazamiento podía ser de los 32 bits, alcanzando cada segmento un tamaño máximo de 4 gigas. Entonces uno podía manejar la memoria en términos de 16 gigas. En las arquitecturas de 32 bits solo se pueden direccionar bloques de 64 gigas por la cantidad de bits disponibles. Entonces, las principales segmentos podían ser, usted no puede escoger en realidad, pero había 4 que eran pila, código, heap y las constantes. Déjenme revisar un momento esos nombres en particular. Ya pude revisar, vieron la magia del cine. Básicamente, estos segmentos se denominan el de pila, aquí lo tengo apuntado, SS. El de código sería CS, es nombre de los registros cuando estamos usando el espacio largo. El heap es lo que se llamaría segmento de datos o DS, y podríamos decir que el otro es de constantes, pero en realidad el otro es un segmento extra que se decide para qué se quiere. Entonces ese segmento extra tendría el registro ES. Estos eran como las bases de esos registros, entonces ES más desplazamiento. CS más desplazamiento.
DS más desplazamiento, DS más desplazamiento. Ok. Entonces funcionaba así. ¿Qué problemas tiene? Bueno, mantiene el hecho de que voy a tener fragmentación externa. Va a ser más pequeña porque no estoy colocando programas, procesos completos, no programas, sino procesos completos, sino que estoy colocando segmentos, pero siempre va a tener fragmentación externa. Y a la hora de usar memoria virtual para persistir cosas hacia el disco duro, para cambiar pasos de cosas entre el disco duro y la memoria, si tengo el esquema de paginación es muy fácil porque entonces yo digo, bueno, voy a sacar estos datos de aquí, los voy a quitar, voy a liberar ese espacio y entonces ahora del disco duro voy a subir otro. Y como son del mismo tamaño, entonces yo saco uno y pongo el otro. En los segmentos, entonces tenemos que empezar a manejar huecos, a administrar toda esta parte, pensar si necesitamos hacer compactación, cuándo vamos a hacer compactación, cómo lo vamos a hacer. Entonces, sigue estando disponible. De hecho, los procesadores Intel tienen muchos esquemas de manejo de memoria. Sin embargo, el que más se utiliza es la paginación. Recuerden que como dijimos anteriormente, si estamos desarrollando para un solo CPU, para una sola arquitectura, el desarrollo del sistema operativo es más pequeño, pero si tenemos que desarrollar múltiples arquitecturas, entonces vamos a escoger el mecanismo de manejo de memoria que esté presente en todas las arquitecturas posibles. Y eso típicamente es el de paginación, entonces recurrimos a la paginación. Creo que mayormente en segmentación es esto, no vamos a entrar a verlo en detalle, pero los algoritmos para asignación de segmentos, de espacios, el manejo de huecos y la compactación son los mismos que vimos al principio y que mencionamos en clase. Okay, vamos a dejarlo acá. No recuerdo si todo lo del video de mediodía que perdí está acá, pero esto es como lo básico para conocer de segmentación y de cómo trabajarla. Y adicionalmente a esto, uno debería ir a revisar la especificación del CPU para revisar cómo trabaja específicamente la segmentación ahí. Antes de irnos, vamos a ver, este es uno de los documentos de especificación de la arquitectura Intel. Me ha costado un carajo encontrarlo, pero bueno, encontré una parte, no todo lo que quería, pero vean, este es el manejo de memoria de la arquitectura IA32 y de 64 bits. Esta es la parte de 32 bits donde tenemos múltiples registros para la base del segmento. Serían CS, SS, DS, ES, FS y GS. Donde tenemos el acceso, el límite y la dirección base, y eso se va a vincular a la dirección de memoria. La arquitectura Intel soporta varios tipos de gestión de memoria. Entonces maneja varios tipos de paginación. Este es el segmento compartido y este es el plan. No vamos a entrar en muchos detalles, pero ahí uno va y revisa este tipo de documentos. Para serles honestos, me los encontré en la presentación de otro curso donde decía, ahí vean, este es el documento. Entonces es como, uy, pero bien, entonces hay que revisar todo el documento para ver cómo lo maneja el CPU, cómo lo haríamos en el ensamblador, cuáles son las instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este documento tiene 500 páginas y es nada más la sección 2. Sí, entonces aquí viene, son 8 volúmenes. Entonces son 8 volúmenes de aproximadamente 500 páginas cada uno. Entonces para que vean el tamaño, este es el volumen 3A. System Programming Guide. Pues para que se den una idea. Bueno, lo dejamos acá y nos vemos en un futuro video.